Este tema de violencia familiar tiene que ver con una, digamos, con una idiosincrasia, con una forma de vida, con la forma de relacionarse de las personas. ¿Cómo ha sido antes y cómo es ahora la violencia familiar o intrafamiliar? En este caso, Roberto, primero vamos a partir de que la violencia es una conducta aprendida, no es una enfermedad, es un delito, porque si yo golpeo a alguien estoy cometiendo un delito, no es una cuestión de que soy violento porque estoy alcoholizado, porque estoy bajo los efectos de determinados estupefacientes, sino el hecho de que la violencia es una conducta que se aprende. Se aprende en el seno del hogar, se aprende en una forma de relacionarse y la única forma es de salir de esa situación de violencia es cortando ese ciclo vicioso en el que está inserta una familia. Actualmente hay más concientización, hay campañas de sensibilización, por lo cual las mujeres se acercan, también los varones se acercan, los adultos mayores se acercan a denunciar esta situación de violencia por la cual están atravesando. Anteriormente se mantenía la situación de violencia dentro de lo privado, que nadie se podía meter, que una cuestión de la pareja interna, y actualmente con estas campañas de sensibilización y las políticas públicas de los últimos años, en el cual la persona, la mujer, tiene derecho a una vida libre de violencia, hace uso de ese derecho y pide a la juez de familia, en este caso en Capital, que le saquen a quien ejerce violencia en el seno de su grupo familiar. En este caso, como destacando, la violencia aprendida tiene que ver con el medio, el ambiente donde cada uno se desarrolla, ¿no? O creció o aprendió. Exactamente, pasa que en un grupo familiar donde la solución de los problemas es a través de las agresiones, el chico aprende esa forma de relacionarse. Entonces los primeros indicios vemos en la escuela, donde el chico va, ejerce violencia, maltrata a los compañeros, a sus pares, a sus docentes, y ahí tenemos que tener en cuenta ya estos primeros indicadores. Un niño que tiene esa forma de relacionarse está de alguna forma dando a conocer que en la casa algo sucede. En ese algo sucede es que puede ser que hay maltrato infantil, maltrato hacia el adolescente o maltrato familiar, Claro. donde la mamá es víctima de violencia o el papá es víctima de violencia o también los abuelos, porque tenemos muchos grupos familiares a cargo de adultos mayores. Y entonces es ahí donde tenemos que comenzar a mirar. Por eso yo creo que en esto de violencia, para poder erradicar, ya por el año 2000 decía la doctora Eva Giberti, que es una investigadora, que la violencia iba a ser la nueva pandemia del nuevo siglo. Estamos en el 2016 y todavía seguimos hablando de violencia, todavía estamos en los primeros estadios, todavía no trabajamos en la prevención. La prevención la podemos hacer desde este lugar cuando detectamos un chico que en la escuela tiene conductas violentas. Un chico que tiene un nivel de repitencia, un chico que no puede estudiar, un chico retraído, un chico que manifiesta determinadas conductas, ya son indicadores de que algo está pasando en la casa. Entonces, si comenzamos a trabajar desde ese nivel, cuando yo docente, yo miembro del equipo técnico de la escuela, del equipo ETI de la escuela, empiezo a detectar estas situaciones, ya podemos acercarnos a trabajar con esta mamá, preguntar qué pasa, empezar a hacer los primeros pasos hasta que la madre tome la decisión de dar intervención a la justicia y pedir la exclusión de su agresor. Claro. En muchos casos, licenciada, se da que estos chicos violentos a veces ya no tienen ni el control de la madre ni el padre, ¿no? Porque ya inclusive son más malos que el papá y la mamá. Exactamente. Es así, pero pasa que el chico está reproduciendo un modelo que aprendió en la casa. Claro. El chico está teniendo una alianza, ya sea con el padre o con la madre, y de alguna forma se están dando situaciones de adolescentes que tienen conductas tan violentas como tenían sus papás, y al momento de la exclusión del progenitor, el niño ocupa ese rol.
Claro. Y hablamos de adolescentes, chicos de 13, 14, 15 años, que a la vez ejercen violencia en efecto cascada, diríamos, hacia los más chicos, hacia los hermanos y en algunas ocasiones hacia las madres. Claro, licenciada, ¿y cómo se detecta, cómo aflora cuando la violencia no es física? Pasa que la ley de protección integral a la mujer, la 26485, que también conocida como ley de género, la provincia de Formosa adhirió en el año 2011. Esa nos amplía los tipos de violencia, no solamente es la física, sino también tenemos la violencia psicológica, que es esto del maltrato verbal, de la parte emocional, de las humillaciones, el silencio, la indiferencia. Tenemos el maltrato social, la violencia social, en el cual yo no le permito a mi pareja, a mi novio, a mi novia, a salir a compartir con sus amigos, mantener contacto con su familia de origen, ir a estudiar. Después está la violencia económica, patrimonial, está la violencia sexual y está la violencia ambiental. En esto que en lugar de pegarle a la víctima me voy, comienzo a romper las cosas de la casa, rompo los álbumes de fotos, los bienes que tenemos en común. Esa también es un tipo de violencia que quizás la gente no se concientiza, pero que es un tipo de violencia. Claro. Lo más conocido siempre es la violencia física. ¿Cómo se determina quién es el violento en un caso familiar? Pasa de que en una situación de violencia hay uno que ejerce el poder y una persona que es vulnerable, sumisa, que no tiene, hay un desequilibrio, no es una condición de igualdad, Claro. sino que él es el que ejerce el poder, o él o ella, porque también tenemos varones, Roberto, que van a denunciar situaciones de violencia y también tenemos mujeres agresoras, victimarias, que ejercen violencia. Claro. Si bien es un porcentaje menor, pero también hay. Y de igual forma la juez aplica la ley de violencia familiar y se le excluye. Y son en este caso tanto la mujer como el varón que ejerce violencia, que es ella la que tiene el poder en la casa, la que decide qué se hace, cómo se hace, cuando ella quiere, como él quiere, retasea el dinero, los bienes patrimoniales, esconde las ganancias de manera tal de perjudicarle al otro, no le permite la salida, controla el celular. En el caso de la mujer, Eso le se da controla la ropa. Claro, eso se da en ida y vuelta, ¿no? Sí. De ambos. Sí. Ya digamos que no depende del género en este caso, ¿no? Exactamente, ese tipo de violencia, sea varón o mujer, son esos sus indicadores. Licenciada, ¿y cómo se dan los tiempos, los plazos, la cantidad el cúmulo de trabajo que tiene? Porque sabemos que los juzgados de menores y familias están realmente con mucho trabajo. ¿Cómo están ustedes? La Oficina de Violencia tiene un sistema de 24 horas, Roberto, que atiende los 365 días, es decir, durante todo el año hay un sistema de guardia. Entonces es un celular, inclusive ahora a través de los medios masivos, de salir y hablar en las radios, hemos tenido llamado desde el Potrillo al teléfono de violencia, donde la gente pregunta cómo puedo hacer, a dónde me tengo que ir. Es un teléfono celular que funciona a las 24 horas y que está a cargo de los profesionales. Por ejemplo, hoy está de turno el licenciado Monti y cualquier persona que tenga problemas de violencia llama a ese número de teléfono. ¿Se puede llamar en forma anónima, licenciado? Sí, también. ¿Podríamos dar el número, Sí. licenciada, por favor? Así ya vamos tomando. 154 Sí, 27 27 19 97. 1997. 97. Bueno, La característica acá de Capital. de Capital. Sí. Es un celular con 154, ya entra la llamada. Así que la Sí. gente que quiera llamar desde cualquier lugar de la provincia. Puede llamar a ese teléfono y se articula. Y además a la línea de Nación, que es el teléfono 144, Claro, esa es que es el línea. Consejo Nacional de la Mujer. Exactamente. Y a partir de esta denuncia o a partir de que aflora el caso de violencia, ahí empiezan a trabajar los profesionales, ¿no? Exactamente. Es un trabajo rápido, comúnmente a más tardar en 2 días o 3, salvo la cantidad de trabajo que haya. Sí. Ya el juez de familia dispone la medida de protección. En los casos de urgencia, Roberto, en la misma mañana que la persona hizo la denuncia, ya está teniendo una
resolución, un auto interlocutorio en el cual se dispone la medida de protección que dice la ley. Claro. Estas medidas son la de exclusión del agresor, o si el agresor ya se fue, la prohibición de acercamiento, o si la víctima, por una cuestión de resguardo de su seguridad, tuvo que salir de la casa, se ordena la exclusión del agresor y el reintegro de ella y sus hijos al domicilio. Licenciada, esto tiene también todo un tipo administrativo, tiene que ver con el relato de la víctima, con el acceso de acuerdo a la gravedad de los hechos, ¿no? Exactamente. Pasa que es una medida cautelar en el cual se mide la peligrosidad y la vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, puntuales donde el lunes es un día que tenemos más trabajo porque la gente el sábado, el domingo, utiliza su red familiar, va a la casa de una amiga, hace la exposición policial y el lunes va a primera hora para hacer la denuncia. Esa situación de la señora que está fuera de la casa, tenemos que a la brevedad darle una solución. Entonces, comúnmente en el día sale la medida de exclusión del agresor y el reintegro de ella. Tiene que ver también con los diferentes estratos de la justicia, ¿no? Si tiene que ver con lo penal, con la justicia familiar. En el caso nuestro, Roberto, es fuero civil, exclusivamente. Muchas veces cuando la mujer tiene lesiones, pero no quiere accionar penalmente, ¿Cómo se da eso también, no? No quiere que el señor vaya preso porque no lo quiere perjudicar en el trabajo, entonces hace la denuncia, pero se remite eso a la oficina de violencia, porque no acciona penalmente. Si acciona penalmente, es decir, si pide la intervención del juzgado penal, también el juez penal está habilitado por ley a disponer las medidas de protección, que es la exclusión, la prohibición de acercamiento del agresor. Licenciada, ¿y cómo se da el compromiso a tomar parte o a denunciar o si está siendo víctima a aflorar esta situación? ¿Se da ese compromiso o hay mucha gente a través de que se siente sumiso, que se siente por ahí dominado por lo económico? ¿Se da mucho esto o la gente está por ahí animándose un poco más? La gente se anima más ahora a denunciar. El hecho puntual es nada más que nos faltaría más instituciones que apoyen a la víctima para sostener la medida, porque la mujer también pide la exclusión del agresor y muchas veces el único sostén económico es el victimario. Entonces, en el tiempo, esta mujer que si no tiene asistencia del Estado va a seguir siendo vulnerada y depende económicamente de él, entonces vuelve con su agresor, porque no tiene ingresos, porque no tiene un trabajo estable, porque trabaja en trabajo informal, trabajos de changas, que también eso, si vos podés acceder a la página, vas a encontrar los datos estadísticos, que un alto porcentaje de las mujeres víctimas de violencia en Formosa están en el mercado laboral informal. Son empleadas de quehaceres domésticos, con trabajos informales, y lo que incide a la hora de sostener también una medida de poder ir a los grupos de autoayuda, de poder reconocerse como víctima de violencia y salir de ese círculo. Ajá. Bueno, licenciada, seguramente no va a ser la última vez que vamos a poder charlar. No sé si quiere destacar alguna otra cosa, sobre todo destacando el compromiso de la gente, ¿no? A poder acompañar vecinos, amigos, de gente que termina siendo víctima de violencia familiar, ¿no? Es así, Roberto. Todos tenemos que tomar conciencia de poder erradicar, es parte que todos tomemos este compromiso y saber de ese teléfono que funciona a las 24 horas, que uno puede llamar y asesorarse.